Bienvenido, querido pueblo del Señor. Es para nosotros una satisfacción inmensa el poder tomar contacto otra vez con vosotros. Listos para estar delante de la presencia de Dios a través de su bendita palabra que se revela a su pueblo de Dios de manera magnífica. Sabe Dios que es ella nuestro aliciente, es ella ese bálsamo para este tiempo, es ella la que porta esas medicinas y esas promesas que nos ayudan a continuar, a seguir luchando, a empeñarnos en la conquista de nuestra salvación. Bienvenidos a cada uno de vosotros, estrechamos a las diferentes partes del mundo que sintonizan el programa un caluroso abrazo, porque somos vuestros hermanos en Cristo Jesús. Vamos a estudiar la lección. Hoy tenemos una lección sumamente importante. Lección 18, sábado 1 de mayo ya del año 2021. El título es Otro Poder. Hoy vas a salir nutrido de la palabra de Dios. Hoy tú vas a conocer la profecía que el Señor dejó para su pueblo. 4 bestias simbólicas, las características, la identificación plena de cada una de ellas a través del trabajo del maestro quien el Señor ha escogido, utilizando diversos métodos didácticos para que de manera sencilla puedas entender aún lo más complicado. Estás completamente invitado a ti, a tu familia, a tus familiares, a tus amigos, a que el mundo entero conozca esta verdad sagrada que debe ser proclamada y que lamentablemente el hombre no lo pregona porque este conocimiento es dado al bendito pueblo de Dios a través de esta profecía que describe el tiempo final en que acabará este mundo y quiénes son los poderes que están gobernando y quién será el poder supremo, magnífico, el poder eterno que vendrá a este mundo a reinar por los siglos de los siglos. Dios os bendiga grandiosamente y no vamos a salir así como hemos llegado, saldremos mucho más nutridos de su palabra con el fin de poder ayudar a otros. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, acude en este momento a la clase, Señor, y sé tú nuestro maestro. Señor, utiliza tus diferentes métodos, instrumentos, Señor, educativos, para que seamos alumnos, Señor, que podamos salir exitosamente aprobados. Padre mío, tú sabes cómo somos nosotros, las deficiencias, las limitaciones, Señor, que tenemos, pero capacítanos mediante tu Espíritu Santo. Como una vez le dijiste a tu siervo, danos un espíritu superior, Señor. Permite que podamos testificar a este mundo. Para eso queremos aprender, Dios mío. Capacita a cada uno de tus siervos, Señor, a las personas que van a ver este programa. Por favor, tu Espíritu Santo esté con ellos. Cólmale, Señor, de ese espíritu de investigación, de contraste, Señor, de comprobación, Padre mío. Todo dejamos en tus benditas manos. Que reine el amor, que reine la paz en nuestro corazón y el estar ocupado, Señor, en lo que concierne a nuestra salvación. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La semana anterior estudiamos la prueba de fe de Daniel en el foso de los leones. Hoy, mis queridos hermanos, conoceremos algo interesante para nuestra preparación. Conoceremos el origen del poder que perseguirá al pueblo de Dios dentro de muy poquito tiempo. La Biblia dice en Daniel capítulo 7, versículo 20, este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Hoy conoceremos que la Biblia también se interpreta a sí misma. Y así como nuestro Señor Jesucristo nos ilustra con sus hermosas parábolas, hoy también veremos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios verdadero, el Dios del cielo, nos sigue educándonos de una manera muy didáctica. Su metodología permite que entendamos, hermanos, sus hermosas lecciones de la Biblia. Esa manera didáctica que el Señor nos educa es a través de imágenes.
y que fueron reveladas al profeta Daniel, para que su pueblo entienda los acontecimientos que vendrán hasta el fin de los tiempos. Conoceremos cómo nace el poder que resultó de la bestia espantosa y que hoy se llama el cuerno pequeño. El tema de hoy es la lección número 18. Su título es Otro Poder. Hermanos, les damos la más cordial bienvenida a la escuela sabática. Siempre agradecidos por compartir con nosotros el precioso mensaje de Dios. El contenido para el día de hoy tiene 4 puntos muy importantes. El primero es 4 bestias simbólicas. ¿Cuál es el significado de cada una de las bestias? El segundo es identificación de las bestias. ¿Cómo se identifican las bestias en la lección? La tercera es la cuarta bestia y el cuerno pequeño. ¿Cómo describe el profeta Daniel a la cuarta bestia? ¿Y cómo nace el cuerno pequeño? Y el punto número 4 dice un pacífico reino de amor. ¿Cómo será el reino del príncipe de paz? La pregunta número 1 tiene el primer subtítulo y dice 4 bestias simbólicas. ¿Qué experimentó Daniel en el primer año del rey Belsasar? Vamos a estudiar el libro de Daniel, el capítulo 7 en esta lección. Y vamos a iniciar con los versículos del 1 al 3. ¿Qué dice allí? En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Dios es nuestro mejor maestro. No hay nadie como Él para enseñarnos. Todos conocemos que la sabiduría del Señor no tiene límites. Y Dios sabe perfectamente que nosotros los humanos somos débiles en el entendimiento, como para podernos explicar una inmensidad de verdades en una sola historia. Dios sabe, hermanos, que nosotros necesitamos repasar los estudios para poder entenderlas y para poder memorizarlas también. De allí que esta historia, por su gran importancia, se repite en distintas profecías, pero desde diferentes perspectivas. Claro, en cada perspectiva, el Señor incrementa detalles. Ese tipo de educación se denomina enseñanza progresiva, de tal manera que nos ofrece un conocimiento también progresivo. Entonces la educación de Dios, la educación de nuestro Señor Jesucristo, enfoca diferentes ángulos y confirma los conceptos. De allí que se profundiza nuestra comprensión y nuestra fe aumenta y la luz se incrementa también a medida que estudiamos la palabra de Dios. Observa la imagen. Mira, en el capítulo 2 de Daniel, Dios representa la historia del mundo mediante una imagen de 4 metales. Recuerda el sueño de Nabucodonosor. En ese sueño, Dios resalta la historia pagana e idólatra. Se presentan solamente los aspectos políticos del dominio mundial y donde se habla de reinos como palabra clave. La imagen representa 4 reinos, ¿cierto? Y hablaba de 4 metales: la cabeza de oro, el pecho y brazos de plata, los muslos de bronce, las piernas de hierro y los dedos de barro y hierro. Y aquí se enfatiza la historia del mundo en 4 reinos. El sueño fue dado a un rey pagano. Claro que luego se convierte el rey Nabucodonosor. Llega a glorificar a nuestro Señor. Y que luego ese sueño fue interpretado por el profeta Daniel. Mientras que Daniel 7, Dios nos muestra aquí en este capítulo la misma historia del mundo. Pero esta vez Dios le revela en sueño y visiones solamente al profeta Daniel. Solo que ahora la representación ya no es con una estatua, es con 4 bestias salvajes y habla de 4 reyes o reinos.
así como lo observas en la imagen. Es por eso que el profeta dice en Daniel 7:1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Hermanos, en este sueño, Dios revela el carácter, la historia bélica y violenta de cada rey. Observa que ahora se habla de rey como palabra clave. Es decir, que los gobiernos terrenales se presentan en relación con la verdad y el pueblo de Dios. Su verdadero carácter de estos reyes se revela a través de los símbolos empleados, que son las fieras salvajes. Entonces, el énfasis a partir de ahora recaerá en lo profético, incluyendo, claro, los hechos históricos. En otras palabras, el capítulo 7 del libro de Daniel trata de los reyes o reinos de la imagen del sueño de Nabucodonosor. A estos reyes Dios los muestra como fieras salvajes. Eso era lo principal del sueño que relató el profeta Daniel. Y desde esa perspectiva, Dios nos enseña esta profecía. Seguramente que el profeta nos pudo dar más detalles sobre el sueño, pero el Espíritu Santo solo permitió que él escribiera lo principal del asunto. Ahora, el sueño fue dado durante el reinado de Belsasar, el rey que cometió sacrilegio contra el Señor. Recuerda esa historia. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué experimentó Daniel en el primer año del rey Belsasar? Una visión de noche en donde 4 bestias grandes diferentes la una de la otra se peleaban y subían del mar. Pregunta número 2. ¿Qué significan vientos y aguas en el lenguaje simbólico de la Biblia? ¿Qué representan las 4 bestias? Vayamos a Jeremías capítulo 25, versículos 32 y 33. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, que nos dice: me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y Daniel capítulo 7, versículo 17 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes, que se levantarán en la tierra. La maldad en el mundo no disminuye, sino que se ha ido incrementando. Qué hermoso sería, hermanos, si las naciones voltearan la mirada al cielo, se arrepintieran y se volvieran a los caminos del Señor. Hermanos, Dios nos da aviso de sus juicios. Él nos habla sobre el fin de los tiempos y el cumplimiento de las profecías. Ese tiempo será un tiempo de ira y tempestad para el mundo. Son juicios de los tiempos finales de Dios hacia la tierra. Es la ira del Señor. Las naciones de la época dieron las espaldas al Creador. Babilonia no tenía piedad de cada territorio que conquistaba. Igual el imperio medo-persa, Grecia y Roma. Entonces la maldad se incrementaba a medida que se producía la sucesión de reinos, al igual que hoy. Las naciones siguen por el mal camino. Existe un desenfreno total en la tierra. Guerras biológicas, si no, fíjate nomás el coronavirus. Conspiraciones entre naciones, abortos, consentimiento de los matrimonios entre el mismo sexo. Y esta maldad, hermanos, será frenada solo con la intervención directa de Dios, cuando derrame sus juicios sobre la tierra. Ahora, muchos creen que las cosas marchan bien, cuando en realidad es alarmante todo cuanto está sucediendo.
Entonces las tempestades que señala el profeta Jeremías en el capítulo 25, versículos 32 y 33, o los vientos en la simbología, representan luchas, conmociones políticas, representan guerras mundiales, guerra entre naciones. Es por eso que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. El Señor sostendrá una contienda con todas las naciones. Entonces, la lucha y la conmoción que produce toda esta destrucción es la grande tempestad. Urias Smith, en su libro Daniel y el Apocalipsis, escribe que el viento denota lucha y guerra es evidente por la visión misma. Como resultado de los vientos que soplan, los reinos se levantan y caen por obra de las luchas políticas. Es decir, que tempestad es sinónimo de viento. Hermanos, hoy existe un oscurecimiento total de la verdad de Cristo. Grandes cortinas de humo se han levantado para no ver la realidad del mundo. Y es en este oscurecimiento en que la ramera engaña sin escrúpulos a la gente. Y es esta ramera que está sentada sobre las aguas, que son pueblos, que son muchedumbres, que son naciones y lenguas. Es decir, todo el mundo, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. ¿Y cuál es el significado de agua? Mira, nosotros podemos estar luchando contra grandes tempestades, pero el único que calma esos vientos y hace que las aguas le obedezcan es el Señor Jesucristo. Recuerda esa hermosa historia en la cual el Señor entra en la barca con sus discípulos, pero se quedó dormido. Entonces se levantó en el mar una gran tempestad, que las olas cubrían la barca, pero los discípulos faltos de fe despertaron al Maestro para que lo salvara. Y el Señor Jesús reprendió a los vientos y al mar. Entonces los discípulos se preguntaron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y al mar le obedecen? Hermanos, no nos preocupemos cuando tengamos esas tempestades. Solo confiemos en Dios y Él nos librará. Ahora bien, como lo dijimos en la interrogante número 1, las 4 bestias del sueño de Daniel son 4 reyes. Así lo dice la misma Biblia, o 4 reinos, en donde cada bestia representa a ese rey o a ese reino. Del sueño que tuvo también el rey Nabucodonosor a través de la estatua. Y cada uno de ellos muestra su maldad para con el pueblo de Dios. Entonces, el león representa a Nabucodonosor o a Babilonia. El oso representa a Ciro o al rey medo-persa. El leopardo representa a Grecia, a Alejandro Magno. Y la bestia espantosa representa al imperio romano, a los césares, a los emperadores. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué significan vientos y aguas en el lenguaje simbólico de la Biblia? Vientos son luchas, conmociones que producen destrucción. Aguas o mares representan pueblos, naciones y lenguas. ¿Qué representan las 4 bestias? Representan a los 4 reyes o a los 4 reinos que gobernaron el mundo. Pregunta número 3. El subtítulo dice: identificación de las bestias. ¿Qué reino fue representado por la primera bestia? Observando la segunda bestia, ¿qué significan las 3 costillas? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 7 versículos 4 y 5? La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas, entre los dientes, y se le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. La palabra de Dios nos ilustra con esta imagen. La primera bestia que vio el profeta Daniel fue el león, un león con alas de águila.
Y esta imagen representa al reino babilonio y a Nabucodonosor. Ahora, ¿qué significan las alas? Las alas significan la rapidez con la cual el reino de Babilonia conquistaba a las naciones. Fíjate cómo es el león. En la jerarquía del reino animal, el león ocupa el primer lugar, ¿cierto? Es por eso que se le llama el rey león o el rey de la selva. Y las alas no eran de cualquier ave, eran alas de águila, el animal más rápido de las aves. Ahora, ese primer lugar era el que ocupaba el rey Nabucodonosor, o la cabeza de oro de la estatua. Todos conocemos la ferocidad de este animal. Es por eso que con mucha violencia este reino realizaba sus conquistas. Mira, Dios en su llamado al arrepentimiento a Israel y a Judá, le dice claramente en Jeremías capítulo 4 versículo 7, que ese león, o sea Babilonia, con su rey Nabucodonosor, quien destruirá a Judá. Por lo tanto le dice que se arrepienta. Entonces llegó el momento que las alas de ese león fueron arrancadas y le fue dado un corazón de hombre, dice la palabra de Dios. Esa descripción concuerda con la conversión de este rey. Recuerda la lección de la humillación de Nabucodonosor por su soberbia, cuando vivía con los animales, es decir, al periodo de su enfermedad mental y de pérdida de identidad. Recuerda el sueño en la cual el rey Nabucodonosor es el árbol y a quien se le cortan las ramas. Además, la Biblia en Daniel capítulo 7 versículo 4 dice: fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre, dice. Esta frase se refiere específicamente a la restauración del rey Nabucodonosor, que se convirtió en una bestia y actuó como tal. Eso debido a su maldad, a su orgullo, como lo dijimos antes. Pero su mente fue restaurada y también fue sanada. Y luego de ello, este rey reconoce y glorifica a Dios. Es decir, que Dios, luego de darle un corazón de bestia, le da un corazón de hombre. Entonces, cuando el rey león o Babilonia estaba en la plenitud de su apogeo, era fiero conquistador de naciones. Pero luego esa habilidad, esa audacia, desapareció totalmente. Es decir, que el rey ya no actuaba con ferocidad, sino que se volvió un reino débil, temeroso y desfalleciente también. En otras palabras, perdió la fuerza y el deseo de seguir siendo feroz conquistador. Urias Smith dice que el reino de Babilonia, o el león, o la cabeza de oro de la estatua del sueño de Nabucodonosor, durante los años finales de su historia, se volvió débil y afeminada por la riqueza y el lujo. Entonces, ¿cómo concluimos la lección de Daniel capítulo 7 versículo 4? Vayamos al versículo. Allí se señala que sus alas fueron arrancadas. Y Daniel capítulo 4 versículo 14 nos dice que sus ramas fueron cortadas. Cortad sus ramas, está escrito. ¿Qué más nos dice el versículo? Que fue levantada del suelo y le fue dado un corazón de hombre. ¿Qué nos escribe ahora Daniel capítulo 4 versículo 16? Se ha cambiado su corazón de hombre y se le dado un corazón de animal. Entonces aquí estamos viendo claramente el juicio de Dios sobre el rey Nabucodonosor. ¿Y qué más nos dice Daniel capítulo 4 versículo 22? Esa cabeza eres tú mismo, oh rey, es tu dominio. Igual lo dice Daniel capítulo 4 versículo 36. Yo fui restituido a mi reino. La segunda bestia es semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Hermanos, este es el reino medo-persa del rey Ciro, y correspondía a los brazos de plata de la imagen de Nabucodonosor. ¿Pero por qué el oso? Es que el oso es inferior al león. ¿Y por qué se alzaba de un costado más que el otro? Mira, esto es debido a la división persa del reino.
porque aunque surgió después, el reino persa alcanzó mayor eminencia que la de los medos, y su influencia llegó a predominar en la nación. Es decir, que el reino medo-persa primero golpeó con el fuerte brazo izquierdo de los medas, conquistando Babilonia. Acuérdate que Babilonia lo conquista Darío el Medo, ¿cierto? Bien, después dice la palabra de Dios que continuó su acción con un fuerte golpe del brazo derecho. Esos fueron los persas. Ellos conquistaron a Egipto y al resto del mundo también, que había estado dominado por Babilonia. Y las 3 costillas significan las 3 provincias de Lidia en el norte, Egipto en el sur y Babilonia en el oeste, que fueron oprimidas por el reino Medo-Persia. Pero también vemos una orden. Levántate, traga mucha carne, dice. Esto fue un estímulo para el imperio medo-persa. Esa confianza que tuvieron los medos y los persas luego de conquistadas estas provincias. Pero esta bestia no era veloz. Tú sabes que el oso es pesado, ¿cierto? No es como el león, ni mucho menos tenía alas. O sea que por ser oso, era un reino pesado y lento. Pero el carácter de ese reino representado por un oso es que eran sumamente crueles. Eran rapaces, hermanos. Despojaban a los pueblos y les quitaban todos sus bienes. Es decir, que les robaban sus cosas. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué reino fue representado por la primera bestia? El reino de Babilonia. Observando la segunda bestia, ¿qué significan las 3 costillas? Significan las 3 conquistas del reino medo-persa. Lidia en el norte, Egipto en el sur y Babilonia en el oeste. Pregunta número 4. ¿Qué denotan las 4 alas y las 4 cabezas de la tercera bestia? ¿Cómo se describe la cuarta bestia y cuántos cuernos tenía? Vayamos a Daniel capítulo 7, versículos 6 y 7. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La tercera bestia representa el imperio griego, reino que representa los muslos de bronce, según el sueño del rey Nabucodonosor. Alejandro Magno fue quien conquistó a los medo-persas. La Biblia dice que esta bestia era semejante a un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Bueno, hemos estudiado a la primera bestia, que era un león, ¿cierto? Pero él solamente tenía 2 alas y era muy veloz. Ahora, analicemos al leopardo. Este felino es un animal también veloz, muy rápido. Es que es un animal liviano, mucho menos pesado que el león. Y cuando corre, alcanza una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora. Escrito está que tenía 4 cabezas. ¿Qué significa esto? Cuando Alejandro Magno conquistó los territorios desde Macedonia hasta la India, le tomó solamente 10 años aproximadamente. Él corrió sin tocar el suelo, como si estuviera volando. Y él comenzó a conquistar el mundo a los 24 años de edad aproximadamente. Quizás menos. Y terminó cuando tenía tan solo 32 años. Por ello que leopardo es una descripción muy acertada para el imperio griego. La velocidad con la que actuaron sus 4 alas fue determinante para conquistar al mundo. Ahora, las 4 cabezas representan a sus 4 generales que tuvo a su mando Alejandro Magno, y entre los cuales
se dividió el reino después de la muerte del rey Alejandro Magno. ¿Quiénes fueron estos generales? ¿O cómo se repartió el reino? El primero fue Lisímaco o Lisímaco, que recibió Tracia y Asia Menor. El segundo fue Casandro, que recibió Macedonia y Grecia. El tercero fue Ptolomeo, que recibió Egipto, Libia, Arabia y Palestina. Y el cuarto fue Seleuco, que recibió Siria y los dominios de oriente de Alejandro Magno, es decir, del reino de Grecia. El reino de Grecia, hermanos, se caracterizó por ser ambicioso y vengativo, pero luego de esta división, el imperio se llegó a debilitar, de tal manera que ese debilitamiento fue causa de su conquista a manos de la siguiente bestia, que es un animal que no existe en el reino animal, en el planeta Tierra. La inspiración del profeta Daniel no halló en la naturaleza bestia alguna con que simbolizar el poder aquí ilustrado. Entonces la describe como una bestia espantosa y terrible, y fuerte en gran manera, con dientes grandes, de hierro que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, muy diferente a todas las bestias. Tenía 10 cuernos, dice la palabra de Dios. Es en este punto donde el profeta pone su atención. Aquí estaba puesta la mira del profeta Daniel. Para comprenderlo, mis hermanos, observaremos la siguiente imagen. La bestia espantosa, con 10 cuernos y dientes de hierro, es Roma imperial, o las piernas de hierro, en caso de que recordemos el sueño del rey Nabucodonosor. Esta bestia era espantosa, porque en cada una de sus conquistas destruía absolutamente todo. Fue un reino muy sanguinario. Y este reino, además, fue uno de los grandes traficantes de esclavos. Es decir, que los prisioneros eran vendidos como esclavos a otras naciones. Esta bestia era vil, asesina, que usaba sus espadas cortas para matar sin piedad. Eran crueles, hermanos. Ellos, en el Imperio Romano, se preparaban para ser gladiadores y para pelear en el Coliseo Romano. Entonces, este imperio fue conocido como el imperio militar, con ejércitos muy bien entrenados por su tenacidad y por su organización. Pero, a pesar de tener el mejor ejército, no pudo conquistar otro reino, sino que este reino, esta bestia, sufre una transformación. Es decir, que se dividió en 10 reinos, debido a la migración de las tribus bárbaras. O sea, los 10 dedos del pie de la estatua que soñó el rey Nabucodonosor, y que está escrita en Daniel capítulo 2, son los 10 cuernos descritos en Daniel capítulo 7, que estamos estudiando ahora. El Imperio Romano fue dividido exactamente en 10 reinos en el año 476 después de Cristo. En la historia universal no hay ningún imperio que haya sido dividido en 10 reinos. Solo está el Imperio Romano. Ahora, recordamos cuáles eran esos 10 reinos. Esos 10 reinos eran los hunos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los burgundios, los ostrogodos, los lombardos y los érulos. Y los anglosajones también. De allí que el profeta Daniel le dedicó a este reino mucho más tiempo que a los demás, porque era un reino desconocido para él. Y debió haber pasado varios días haciéndose preguntas sobre este reino. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué denotan las 4 alas y las 4 cabezas de la tercera bestia? Las 4 alas expresan la rapidez de las conquistas de este reino. Y las 4 cabezas son los 4 generales, entre los cuales se repartió el reino de Grecia, luego de la muerte de Alejandro Magno. ¿Cómo se describe la cuarta bestia? ¿Y cuántos cuernos tenía? La cuarta bestia se describe como espantosa y terrible, con dientes de hierro, y tenía 10 cuernos. Pregunta número 5. El subtítulo dice, la cuarta bestia y el cuerno pequeño.
¿Qué le sucedió a la cuarta bestia? ¿Qué fue de especial interés para Daniel? ¿Qué explicación dio el mensajero celestial acerca del cuarto reino? El libro de Daniel capítulo 7 versículos 8, 19 y 23 dice: Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Daniel estaba impresionado con esta bestia. Urias Smith dice que no bastaba la adición de pezuñas, cabezas, cuernos, alas, escamas, dientes o uñas a cualquier bestia hallada en la naturaleza. Esta potencia difiere de todas las demás, y el símbolo es completamente diferente de cualquier cosa hallada en el reino animal. Es que en verdad esta bestia era indescriptible y singularmente terrible en su poder y conquista. Este animal de 10 cuernos y dientes de hierro es el que sufre una transformación, es decir, que se divide en 10 reinos, como ya lo hemos descrito en la interrogante anterior. Pero además de ese acontecimiento, sucede algo sorprendente, y usted, mi querido hermano, debe poner mucha atención. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 7 versículo 8: Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. La pregunta es: ¿cómo era ese cuerno que tenía boca y hablaba? Mira, Roma se dividió en 10 reinos, que representan a los 10 cuernos. Pero luego nace un reino más, que destruye a 3 de los reinos ya establecidos. Este último cuerno, que nace precisamente de esta bestia, que también es llamado cuerno pequeño, es un reino que tiene poder político, económico y religioso. ¿Sabes cómo se llama ese reino? Es Roma papal. Este poder fue quien destruyó a 3 cuernos, o a 3 reinos, que fueron los cérulos en el año 493 después de Cristo, los vándalos en el año 534 después de Cristo, y los ostrogodos en el año 538 después de Cristo. Pero, ¿por qué el poder papal destruye a estos 3 reinos? O a estos 3 cuernos. Muy sencillo, hermanos. Porque ellos no aceptaron ni se sometieron a su poder. Ellos ejercían oposición a las enseñanzas y pretensiones de la jerarquía papal. Mira, estas 3 tribus bárbaras fueron destruidas en guerras santas, iniciadas por 2 emperadores católicos, que fueron Zenón y Justiniano. Ellos pertenecían al Imperio Romano Oriental, y ellos querían liberar al obispo de Roma y a los católicos del antiguo Imperio Romano Occidental, quienes estaban en manos de estas tribus. Y estas tribus no se sometieron al obispo de Roma. Hermanos, es extraordinario cómo la historia muestra que esta parte detallada de la profecía es verdadera. Las predicciones de la Biblia siempre se han cumplido y nunca fallarán. Realmente sorprendente, mis queridos hermanos. Mira, Daniel capítulo 7, versículos 19 y 20 dice: Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce,
que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Había mucho interés en todas estas cuatro bestias, pero Daniel tenía un especial interés en la cuarta bestia, que era la más terrible de todas, y especialmente sobre el cuerno sobresaliente. Imagínate a Daniel que está observando los 10 cuernos, pero de pronto nota un movimiento extraño entre ellos y ve que comienza a salir otro cuerno, y conforme lo observa, lo ve crecer, crecer y crecer, y al final se hace más fuerte que sus compañeros y se hace más grande, y abusando de su fuerza comienza a usurpar el lugar de los otros cuernos, y cuando veía que alguno de ellos se oponía a sus caprichos, simplemente los destruía. Eso era el cuerno pequeño, o el poder papal, confirmado por la hermana Elena G. de White en su libro El conflicto de los siglos, cuando dice: esta profecía es casi la misma de la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7. Se refiere sin duda al papado. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué le sucedió a la cuarta bestia? La cuarta bestia sufrió una transformación. ¿Qué fue de especial interés para Daniel? El cuerno que nació, creció y se hizo fuerte. Es el cuerno pequeño, hermanos. ¿Qué explicación dio el mensajero celestial acerca del cuarto reino? Dijo que sería diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Pregunta número 6. El subtítulo dice: un pacífico reino de amor. ¿Qué gran evento se produjo durante el tiempo del cuarto reino? ¿Qué nos dice Lucas capítulo 2 versículo 1? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando nació el Señor Jesucristo, el gobierno terrenal estaba a cargo de Roma, es decir, de las piernas de hierro, o de la bestia espantosa. Ese era el periodo en el cual nació el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Augusto César era el gobernante de turno. César Augusto, era hijo adoptivo de Julio César. Este hombre firmó una ley de impuestos que afectó a todo el mundo de aquella época. Es que él necesitaba dinero para formar un ejército que controlase su vasto imperio, y para poder llevar él mismo una vida de lujos. Este empadronamiento fue un edicto de cumplimiento obligatorio. Así lo dice Lucas capítulo 2 versículo 1. En ese periodo que nació el Señor Jesús, era una época en la cual el reino de Roma estaba en su total apogeo. Entonces, es en ese periodo que nacería un nuevo reino, un reino de paz, y nacería de una mujer y nacido bajo la ley, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mira, en contraste con los reinos terrenales que eran simbolizados por fieras salvajes y cuyo carácter era totalmente violento, en donde el poder se ejercía por la fuerza, el reino del Señor Jesucristo es representado por un cordero. Observa, hermano, este contraste. Mientras las bestias se caracterizan por su ferocidad, el cordero se caracteriza por su humildad, su paz. Es decir, que el fundador del nuevo reino es el príncipe de paz, y el Espíritu Santo representa los reinos del mundo bajo. Y en su plan de gobierno no hay empleo de la fuerza bruta para forzar conciencias. Así lo dice nuestra hermana Elena G. de White en su libro Palabra del Gran Maestro. Es que mientras los reinos terrenales implantaron métodos y planes para promover justicia, Dios implanta un principio basado en la verdad y la justicia, que contrarresta el error y el pecado. Ahora, el pueblo judío no le entendía de esta manera.
sino que ellos, cuando hablaban de la profecía de la venida del Mesías, esperaban a una persona con poder terrenal, lleno de armamento, así como eran los gobiernos terrenales representados por las bestias, así como era Alejandro Magno, así como era Darío. Hermano, los hijos de Dios deben ser como el Cordero. Cristo nos ofrece el reino celestial. Jesús, nuestro Señor, trajo el reino de la gracia cuando nació. Y en su segunda venida levantará el reino de la gloria. El Señor estaba al tanto de todos los problemas del mundo. Y en esa época la maldad había llegado a un punto de madurez alarmante. Por lo tanto, llegaría el libertador, es decir, el reino que destruiría a los reinos terrenales, que Dios había mostrado en la visión al profeta Daniel. Para los judíos, era un tiempo en el cual se buscaba la luz, pero que en realidad no se la encontraba. Y al no encontrarla, las almas vivían en total oscuridad, vivían en tristeza, llenas de perplejidad. El mundo deseaba conocer al Dios vivo, y ese día había llegado con el nacimiento del Señor Jesucristo. Varón nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él vino a enseñarnos a obedecer a Dios, vino a cumplir su santa ley, vino a guardar el sábado, vino a ofrecernos su reino celestial, vino a ofrecernos, hermanos, la vida eterna. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué gran evento se produjo durante el tiempo del cuarto reino? El nacimiento del príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 7. ¿Acerca de qué deseaba Daniel saber más? ¿Cuál fue la explicación? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 7 versículos 20 y 24? Primera parte. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Daniel estaba mirando con mucha atención el desenvolvimiento de este nuevo cuerno, es decir, del cuerno pequeño. Él lo había visto nacer, lo había visto crecer y lo había visto que se hace fuerte. Incluso había visto que este cuerno pequeño había destruido a 3 de sus compañeros, pero quería saber más de este reino. Él estaba muy interesado por conocer más sobre este reino. Y aquí viene algo interesante. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, y hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Entonces estamos viendo aquí el nacimiento y la obra del papado. Daniel observa que sus ojos no eran opacos, sus ojos no eran incultos, sino que eran agudos, astutos, eran inteligentes. Pero lo raro para el profeta es que este cuerno tenía una boca y hablaba con orgullo y arrogancia. Esa era la respuesta que le dio el ángel celestial, que de esos 10 cuernos o de esos 10 reyes se levantaría otro, muy diferente a los primeros, y destruiría a 3. Y eso fue lo que aconteció. El papado destruyó a 3 reinos por el hecho de no aceptar su adoctrinamiento satánico. Ahora, precisemos que Daniel no pregunta por el juicio, ni por el reino eterno de Dios. Es que eso ya lo entendía muy bien. Lo único que le intrigaba en la visión es que precisaba tener más información de aquella cuarta bestia, que era terrible y espantosa, y también de sus cuernos. Entonces, lo que Dios destaca aquí es el hecho que este cuerno pequeño persigue y destruye a sus santos, pero que Él intervendrá por ellos en el día del juicio, y que estos finalmente recibirán su reino eterno. ¿Cuál sería, hermano, la respuesta aquí? ¿Acerca de qué deseaba Daniel saber más? Acerca del cuerno pequeño, hermanos. ¿Cuál fue la explicación? Que de los 10 cuernos, que eran 10 reyes, se levantaría el cuerno pequeño, es decir, el papado. Hermanos, ¿qué decir de la lección? La Biblia nos enseña temas interesantes sobre la historia de la humanidad. Observamos cómo la simbología
juega un papel muy importante en el entendimiento del ser humano. El profeta Daniel tuvo una visión en las cuales vio 4 bestias que representaban la historia del mundo a través de 4 reinos mundiales, que en realidad era el mismo sueño que Dios dio al rey Nabucodonosor, solo que en la visión habían más detalles, mientras que en el sueño al rey Dios daba a conocer el tema político de los reinos. En la visión a Daniel se observa claramente que Dios da a conocer el comportamiento de cada reino, es decir, el carácter de cada una de las bestias, una identificación de cada una de ellas. Pero lo más sorprendente de esta visión es el hecho que la 4ª bestia, a pesar de ser la más feroz de todas, a pesar de ser una bestia que Daniel no puede identificar y que luego la describe como la bestia espantosa y terrible, esta bestia tiene 10 cuernos y cada cuerno representa a un reino. Y mientras él observa claramente a estos 10 cuernos, ve cómo nace un cuerno pequeñito que crece rápidamente y destruye a 3 de sus compañeros. Ese cuerno pequeño tiene ojos y tiene boca y nace de la 4ª bestia. Es un poder que se transforma, es decir, este poder civil se convierte en un poder religioso o eclesiástico. Es ese poder Roma papal, que está descrito como un reino arrogante y orgulloso. Ese reino es el papado, y los cuernos a quienes destruyó fueron reinos que no se sometieron a su adoctrinamiento. Pero así como las bestias perecieron, el cuerno pequeño también será destruido por el Señor Jesucristo. Cuando Él, nuestro príncipe de paz, quien trajo su reino celestial a la tierra, quien nos dejó el reino de la gracia, venga nuevamente a establecer su reino de gloria. Hermanos, es este cuerno pequeño quien perseguirá al pueblo de Dios. Es este cuerno pequeño que decretará la ley dominical. Es este reino pequeño el que se opone a que el pueblo de Dios guarde el sábado. Es el cuerno pequeño que induce al mundo a violar la ley de Dios. Es por eso que el profeta Daniel quería conocer más sobre este cuerno pequeño. Es que Daniel veía la persecución a los hijos de Dios. Hermanos, sigamos preparándonos. Estudiemos la Biblia y pidamos a Dios que nos ayude a entender las profecías, y que el Señor Jesús también nos bendiga, hermanos, cada momento que nosotros no entendamos una palabra. Que la honra y la gloria sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Muy bien, yo sé que estás contento, que tu corazón está rebosando de alegría porque has podido comprender una vez más las verdades sagradas. No te olvides de compartir, de predicar este bonito mensaje que el Señor tiene para su pueblo en estos momentos, en este tiempo. Mis queridos, que el Señor les acompañe. Solamente son unos pocos días que vamos a estar separados. Tú habrás notado en tu propia experiencia cómo los días pasan rápido y ya llega el momento preciso en que nos podemos conectar para estar juntos una vez más. Dios os bendiga a todos. Nosotros no cesamos de orar por todas las peticiones que nos ponen y nos detalla, por cada nombre de los hermanos también que nos encomiendan sus peticiones. Por favor, con toda confianza, somos tu familia, somos tus hermanos. Déjanos acá en la caja de descripción para que nosotros podamos orar. No solamente somos, siempre lo decimos, los que tú puedes ver en esta pantalla. Son muchas personas abocadas también a este ministerio de intercesión a través de la oración, y oremos unos por otros, que lo necesitamos tanto en estos tiempos de prueba. Dios te bendiga grandemente. Estaremos juntos una vez más. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por este encuentro magnífico. Bendice a cada uno de tus hijos.
Señor, y también te recomendamos a sus familias, a sus amigos, a sus seres queridos, a aquellos que están atravesando por pruebas, Señor. Por favor, que su corazón en ningún momento, Señor, sienta que tú no estás a su lado. Te encomendamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.